Biblias en el Evangelio según Juan. Vamos a retomar nuestro libro, vamos a retomar este maravilloso Evangelio, sin desprestigiar a los otros Evangelios. Los otros Evangelios también están buenísimos, pero bueno, vamos estudiando capítulo a capítulo, versículo a versículo, en esta ocasión Juan, ¿sí? En otro momento por ahí estaremos con otro de los Evangelios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, todo, de Génesis a Apocalipsis, cualquiera sea el libro que se esté predicando, es importante, fundamental para nosotros porque es palabra autoritativa de Dios, ¿sí? Así que cada martes que nos perdemos, cada sábado que nos perdemos, nos vamos perdiendo de diferentes libros, ¿sí? Maravillosa ha sido la predicación del martes pasado acerca del libro de la carta a los Efesios. Hemos podido aprender muchas cosas maravillosas para nuestro crecimiento espiritual. Y le estuve tomando algunas anotaciones al hermano y que hoy las vamos a repetir. ¿Por qué? Porque en esta tarea de continuar en el Evangelio según Juan tenemos que tener presente algunas cosas, ¿sí? Porque nos vamos a empezar a encontrar con pasajes controversiales, es decir, que nos van a poner a pensar, nos van a hacer rascar la cabeza, más que se han escuchado tantas cosas mal interpretadas, ¿sí? Así que hay algo que tenemos que tener presente, y es que nuestra devoción y nuestra adoración tiene un punto de referencia. ¿Por qué? Porque el creyente tiene los ojos puestos en Jesús, tiene un fundamento. Cristo es la roca de nuestra salvación. No escucho ningún amén, ¿eh? O sea, tenemos un punto de referencia, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Tenemos una plataforma, ¿sí? Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Pero nuestro hermano allí nos enseñaba en Efesios que Cristo también es nuestra piedra angular. Es decir, Él nos marca para dónde y por dónde debemos ir. Él es nuestro guía. Y no solamente eso, algo maravilloso que me encantó, Él es también nuestro techo. Porque todos vamos creciendo y esa es la predestinación para los cristianos, ¿no? Ir siendo moldeados, ir siendo transformados en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, todas estas cosas que tuvimos presentes es para que entendamos que toda interpretación que hagamos siempre debe ser cristocéntrica. Es decir, siempre nos tiene que inclinar, movilizar, llamar la atención siempre sobre la persona de Jesucristo, porque si nosotros hacemos una interpretación donde el hombre sea el centro, esa interpretación va a estar errada y en la mayoría de los casos es subjetiva, es decir, que es antojadiza al predicador del día, ¿sí? Pero cuando la predicación es cristocéntrica, cuando la interpretación que hagamos es cristocéntrica, estamos obedeciendo a lo que la Biblia quiere. La Biblia siempre nos va a llevar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, dado esa aclaración, esa recomendación, vamos a continuar avanzando, ¿sí? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bien, el apóstol Juan emplea los relatos milagrosos como señales que indicaban, este es el Cristo, la luz del mundo. Fíjense en todos los títulos que ha ido utilizando el apóstol Juan y que va a seguir utilizando, hablando de la persona de Jesucristo. Hoy vamos a ver el tercer milagro de Jesucristo ahí en el capítulo 5. Esas señales que Juan elige para relatar, porque recordemos que si él hubiese escrito todo lo que el Señor hizo, no le iba a alcanzar el tiempo, ni la vida, ni los libros. Es decir, es una hipérbole eso, pero está queriendo decir, el Señor hizo pero tremenda cantidad de milagros, el Señor hizo tremenda cantidad de señales, pero las que Él elige y que Él pone aquí en el Evangelio de Juan, siempre van a tener para nosotros una manera en especial en la que va a ser señalada la persona de nuestro Señor Jesucristo y cómo en Él se cumplían muchas de las cosas que iban a estar indicando que Él era el Mesías, el Rey de Israel. Entonces, Él, cuando va indicando esas cosas, cuando va mostrando por medio del testimonio y de lo que Él escribe acerca de la persona de este Jesús de Nazaret, el carpintero, el hijo de María y de José, Él va dándole títulos al Señor. Y ya hemos visto algunos, ¿eh? Él es la luz del mundo,
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es la vida y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero también Él dijo que el Señor es el profeta de quien habló Moisés. ¿Recuerdan en la conversación con la mujer samaritana? La mención que se hacía acerca del profeta era señalando a aquel profeta que había dicho Moisés en la ley, ¿no? También dijo que es el verbo de Dios, también dijo que es Emmanuel, Dios con nosotros, también dijo que es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Rey de Israel y la gloria de Dios. Y todos esos títulos los vamos a ir viendo y ya hemos visto algunos. Entonces debemos entender que esta señal que hoy vamos a ver, que es la tercera señal, marca en este evangelio un punto crítico. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver cuando se arma el revuelo con los judíos. Acá vamos a ver que esta señal al Señor le provoca comenzar a ganarse enemigos, ¿sí? Y no nos vamos a adelantar, pero hoy vamos a ver únicamente la señal y en nuestra próxima predicación vamos a ir de lleno ya a esta situación controversial con los judíos. Vamos a abrir Juan capítulo 5, vamos a leer del 1 al 9. Vamos a ir, Juan 5 del 1 al 9, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Amén. Bien, entonces, como dijimos, esto va a marcar un punto de inflexión, un punto crítico en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y es cuando comienzan los problemas con aquellos que le van a empezar a perseguir. Fíjense en el versículo 16 al 18. La misma Biblia interpreta la Escritura, ¿sí? Entonces, en estos versículos nos muestra qué fue lo que comenzó a pasar después de esta situación. Dice: y por esta causa, o sea, por esta sanidad que ocurrió un día de reposo, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Acá el Señor no estaba mintiendo, Él era Dios. Pero bueno, esto tenía que ver con la postura de los judíos, ¿sí? La primera señal que vimos, la vimos ya en los capítulos anteriores, y es donde Jesús en Caná de Galilea convierte el agua en vino, ¿sí? Primera señal, en Galilea. Fíjense en cómo recurrentemente vamos a estar en Galilea, ahora la situación es otra. Pero la segunda señal es la predicación anterior, donde el Señor también en Caná de Galilea sana a la distancia al hijo de un noble, al hijo de un oficial del rey que se encontraba en Capernaum, porque el oficial del rey vivía en Capernaum. El Señor sana a la distancia a ese muchacho. Esa es la segunda señal. Y la tercera señal tiene que ver con la sanidad de este hombre paralítico que está en el estanque de Betesda. Y como dijimos, este es un punto crítico donde comienzan los problemas, En la tercera señal, el escenario es Jerusalén. Yo sé que muchos de nosotros tenemos ese sueño de algún día poder viajar a Jerusalén y conocer estos lugares maravillosos que son reales, ¿sí?
no es un chiste, no es un cuento, no es una alegoría, no es una invención de Juan. Estos lugares son reales, ¿sí? Y sería maravilloso poder estar allí y poder contemplar, ¿no? Y también ver cómo la Escritura se desarrollaba en esos lugares. Entonces, ahora estamos en Jerusalén, había allí una de las fiestas judías, la cual no sabemos cuál era la fiesta. Lo que sí sabemos, y es importante recalcar, es que acá dice que Jesús subió a la fiesta de los judíos. Jesús subió a las fiestas que Dios, o sea, Él mismo había instituido. Y notemos nuevamente esto de que Dios mismo subordinándose a lo que Él había establecido. Es decir, Dios establece la ley, pero no es que Dios dice, bueno, ustedes cumplan la ley, ustedes cumplan los mandamientos, o ustedes hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Dios mismo subordinándose aún a las leyes ceremoniales. Tenían la obligación de todos los hombres judíos acudir a Jerusalén cada vez que habían una de estas fiestas tan importantes para la nación que Dios había instituido allá en la ley. Entonces, cuando nosotros arrancamos este texto y vemos que Jesús fue, lo que nos está diciendo Juan es que este hombre, este carpintero de Nazaret, este carpintero que vivía allí en Galilea y que andaba por las calles polvorientas, él también obedecía a lo que había sido instituido y establecido. ¿Y por qué? Porque Dios estaba escrito de que Él cumpliría toda la ley. Nosotros vemos en Cristo que Él cumplió toda la ley. Él nació de mujer y Él nació bajo la ley. ¿Para qué? Para cumplir toda la ley. Y fíjense en lo que nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, la persona que cree en Jesucristo, que se identifica con nuestro Señor Jesucristo, le es imputada la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor cumpliría toda la ley, para hacernos y poder redimirnos a nosotros de la ley. Dios nos ha dado todo en Jesucristo, por eso era necesario que Él cumpliera. Y como nosotros vamos viendo en el Evangelio según Juan, nuestro Señor iba cumpliendo aún desde la niñez, ¿no? Cuando vemos allí, Él sujeto a sus padres. Era Dios mismo, sujeto a dos personas humanas, comunes y silvestres, pero Él estaba sujeto. Él estaba sujeto a sus padres. Entonces, en todo Dios nos enseña, nos marca el camino, pero Dios no se desentiende de cumplir las normas que Él mismo establece. Dios no nos pide nada que Él no haya hecho por nosotros, ¿sí? También vimos la responsabilidad, ¿no?, que tenemos nosotros de estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo acudía al templo, ¿a qué? ¿A enseñarle a los eruditos? No, Él también iba allí a aprender, a preguntar, a escudriñar, a indagar, mostrándonos en todo el ejemplo que nosotros necesitamos. Por esto Él adquirió un tabernáculo humano, ¿sí? Un cuerpo, se hizo hombre semejante a nosotros, ¿eh? Entonces, el Señor en esto manifiesta su total obediencia, su absoluta obediencia a lo que había sido instituido. Y en el versículo 2, que ya nos habla allí de Jerusalén, ¿no?, que hay una maravillosa descripción del lugar del acontecimiento. Juan tiene eso maravilloso, ¿no?, que cuando uno lee a Juan, dice, ay, mira, hay un estanque y con 5 pórticos, ¿no? Es como que nos está retratando todo, a pesar de que él escribe mucho tiempo después de que Jerusalén fue arrasada, ¿sí? Recordamos que el Evangelio, según Juan, muchos habían concluido en que había sido el último de los evangelios escritos. Y él recuerda todo tal cual, como diciendo, yo estuve ahí, por eso él da testimonio de todas estas cosas. Y él redacta cada uno de los lugares diciendo, bueno, esto se encontraba en tal lugar y podíamos ver aquella cosa, lo mismo que las fiestas, los días, los lugares, las situaciones, todo ¿para qué? Para que nosotros podamos seguir el hilo de cómo eran todas las cosas en ese momento. Y es maravilloso cuando alguien te cuenta algo, ¿no?, y vos te la podés dibujar, ¿no? Es como que te muestran el cuadro y de una manera nosotros, si queremos, ¿no?, podemos meternos en este cuadro. Por eso tratemos de meternos en el cuadro y estemos acá, ¿sí? Estemos acá escuchando la palabra del Señor.
William Hendrickson dice acerca de todas estas cosas en su comentario sobre el Evangelio de Juan, dice que el estanque fue puesto al descubierto en el año 1888, ¿sí? Es decir, sí, un poquito más de 100 años, en la reparación de la iglesia de Santana, en la parte noreste de Jerusalén. En su pared aparece un fresco muy borrado en el que se ve un ángel agitando las aguas. Parece pues que la iglesia primitiva consideraba aquel estanque como el estanque de Betesda. Fíjense en cómo la arqueología también ha ido mostrando y dando evidencia de que lo que la Biblia dice es verdad. Claro, nosotros hemos asumido todas esas cosas por la fe. Sin embargo, cuando uno va a estudiar de qué manera es respaldado por los acontecimientos científicos, arqueológicos, antropológicos, todos los datos que nos da la Escritura, uno va atestiguando que sí, esto es cierto. Este no únicamente es un libro para nosotros inspirado por Dios, sino que también es un documento histórico, ¿sí? Por eso en esto tenemos que tenerlo siempre presente, porque al momento de conversar con otra persona que no es creyente, nosotros debemos darnos cuenta de que este es un libro histórico también, ¿sí? Es un libro inspirado por Dios, pero es un libro histórico, y del cual nosotros podemos de alguna manera jactarnos y estar felices y orgullosos de que, primero, que la Biblia se defiende sola, pero en segundo término, cuando las cosas son puestas allí en especulación o a ver si esto fue así o no fue así, uno va a la ciencia y se da cuenta de que todos los datos que arrojan las Escrituras son verdades. Las personas, los reyes, los lugares, los acontecimientos han tenido su verdadera concreción, y esto se puede demostrar, ¿no? El estanque aquí que se nombra es el estanque de Betesda, y a mí me surgió decir, bueno, a ver, Betesda significa casa de misericordia. Casa de misericordia, y también puede interpretarse, algunos lo interpretan como casa de los olivos. Pero cuando observamos que este lugar es casa de misericordia, no podemos no asociarlo con nuestro Padre Celestial y con estos atributos que Él tiene, ¿no? Dios es grande en misericordia. Dios es misericordioso. Y los salmos nos hablan de la misericordia de Dios para aquellos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, lo cual es un error, totalmente un error. Dios es el mismo, Dios no cambia, ¿sí? El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, y si no conocemos en qué situación se encuentra la humanidad delante del Dios Santo, si el hombre no se da cuenta de eso, de que hemos sido salvos, de que el hombre está bajo condenación, no puede comprender el amor y la misericordia de Dios. Es imposible que lo pueda comprender, porque debemos comprender de a dónde Dios nos salvó. Por eso es necesario darnos cuenta acerca de las recomendaciones y de las exhortaciones que vemos en el Antiguo Testamento y que también están en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ya hemos estudiado allí con nuestro pastor, por ejemplo, la carta a los Hebreos, donde habla de que Dios es fuego consumidor y que algunas recomendaciones para nosotros los cristianos. Pero en el Salmo 33, 5 y 36, 5, hay dos dimensiones en las cuales nosotros debemos tener presente la misericordia de Dios. Porque en el Salmo 33, 5 nos va a decir que la misericordia de Dios llena toda la tierra. Entre otras cosas más, ¿no? Ahora no lo tengo anotado acá el versículo, pero si no lo tiene ahí, anótelo y después lo busca en su casa. Y en el Salmo 36, 5 nos va a decir que la misericordia de Dios es hasta los cielos. Es decir, la misericordia de Dios puede llenar toda la tierra, y no solamente en el aspecto horizontal, sino también en la parte vertical. Dios llena todo, su misericordia es inmensa. ¿Sí? Entonces, en los dos textos, el salmista nos muestra acerca de la dimensión de la misericordia de Dios. Y es importante tenerla presente por el acontecimiento que va a suceder en este estanque, en el estanque de Betesda. En el versículo 3, lo que nos muestra en su primera parte es que hay una multitud de inválidos, y nos cita varias enfermedades. Nos dice que habían algunos cojos, algunos paralíticos, otros ciegos, pero
lo que nos está queriendo decir, el énfasis que está queriendo redactar aquí el autor bíblico es que hay un montón de personas impedidas de poder hacer cosas, hay un montón de personas sin vitalidad, secas, personas marchitas se encuentran. Lo que nos está queriendo decir, más allá de que describe algunas situaciones, está describiendo también el carácter del hombre sin Dios, la situación del hombre sin Dios. El hombre sin Dios se ve imposibilitado de un montón de cosas. Y cuando nosotros observamos este estanque y a todos estos hombres allí yaciendo al lado del estanque, podemos también contemplar cómo se encuentra la humanidad sin Dios, cómo se encuentra la humanidad lejos de Dios, lejos del Salvador. Y hay algo que aquí tenemos que tener presente. William MacDonald nos dice que estos varios tipos de enfermedades y dolencias son una imagen del hombre pecador en su impotencia, ceguera, de parálisis e inutilidad. Vaya que si este es el panorama de la sociedad, ¿no? La sociedad cuando está lejos de Dios está estéril, está seca, está marchita, ¿sí? Esa es la condición humana, ¿eh? Y acá vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque en parte del versículo 3 y en el versículo 4 hay unos textos que no aparecen en los originales. Si usted se perdió hoy el discipulado, hay algunas cosas que va a costar un poquito comprender, que no las vamos a comentar porque ya las dijimos en el discipulado, pero allí nosotros en esta parte tenemos que hacer un paréntesis para explicar algo. Porque muchos comentaristas coinciden de que parte del versículo 3 y el versículo 4 no están en los manuscritos originales. No solamente esto, uno va a alguna de las traducciones, mi hija me estaba leyendo una de las traducciones que anda acá dando vuelta del Nuevo Testamento y tampoco figura. Mi pastor me comentaba, me decía, ¿y lo leyó en la TLA? En la TLA tampoco, pastor. Así que en la TLA tampoco figura. Entonces podemos nosotros también concluir con todos estos teólogos de que dicen, estos versículos no están. Bueno, pero ¿por qué lo encontramos aquí en la Reina Valera, al menos en la que yo tengo 1960, está aquí, ¿no? Y muchos dicen, es una nota aclaratoria. Es decir, la traducción, los que nos da, los que nos otorga a nosotros para poder comprender qué era lo que estaban esperando, así todos los enfermos que estaban, porque más adelante dice, ¿no?, que el enfermo estaba esperando que se agite el agua. Bueno, ¿por qué estaba esperando eso? La explicación que se dan en la mitad del versículo 3 y en el versículo 4 es una aclaración de la traducción para que nosotros podamos comprender el resto de los textos. ¿Se comprendió eso o no? Miren, ¿por qué es importante entender esto? Yo le voy a contar una anécdota. Hace como 5 años atrás, más o menos, con mi esposa visitamos una iglesia, por allá cerca del barrio Miramar. Entramos ahí a la reunión, estuvimos en la reunión, así normal, sentaditos ahí atrás, no nos presentamos ni nada de eso. El pastor de ese lugar nos manda un papelito y nos había puesto en el papelito, ustedes son llamados a hacer agitar las aguas. Usted tiene que predicar sobre los milagros, las sanidades y la prosperidad. Más o menos así decíamos, ¿no? El papelito. Sí, mi esposa se acuerda más. Vio como toda persona que ignora, bueno, uno lo toma, lo guarda, ¿no? Temeroso, a veces por decir, bueno, no vamos a decir cualquier cosa. Pero ahora cuando estudiamos estos pasajes, ¿no?, uno se encuentra con que ni siquiera eso están en los originales. Es decir, tranquilamente estos dos hermanitos que habían ido de visita a una iglesia podrían haber fundado su ministerio o su servicio al Señor en pasajes bíblicos que ni siquiera son inspirados. Y en todo caso, que hubiesen sido inspirados, ¿a qué nos estaban invitando? A que hagamos una invocación angelical, ¿no? Porque lo que nos está diciendo esa nota aclaratoria es que los ángeles descendían de tiempo en tiempo y agitaban el agua. Eso era la creencia popular. Entonces, lo que está aclarándonos el texto, porque incluso Tertuliano, uno de los padres de la iglesia del siglo II, habla de esta creencia popular. Y él decía, sí, de tanto en tanto había un ángel
que removía las aguas, y todo esto se va comprendiendo como una creencia popular del momento, ¿sí? Entonces todas estas notas aclaratorias, yo digo, hago este paréntesis para que nosotros podamos, más o menos, porque a veces uno dice, bueno, pero ¿y a mí qué me interesa lo que está diciendo el hermano, esta nota aclaratoria, que los versículos inspirados? Es importante conocerlo, porque si no, nos podemos llegar a llevar un chasco tremendo. Cualquier charlatán nos viene a decir algo supuestamente de parte del Señor, y usted puede estar elaborando toda una vida de servicio al Señor basado en algo que ni siquiera es inspirado por Dios. ¿Se entiende eso? ¿Por qué hago esta mención y esta aclaración? Así que ojalá que si se está grabando por ahí que el pastor pueda escuchar el pastor que nos dio esa palabra, ¿no? Y poder corregir eso, porque probablemente haya sido en ignorancia, ¿sí? Nosotros también lo recibimos en ignorancia, ¿sí? Pero bueno, bendito sea el Señor que sabe librar a los suyos, ¿eh? Bien, entonces esta nota aclaratoria, dice Bob Hutley, fíjense en lo que dice Bob Hutley, un muy buen comentarista bíblico, dice, entendemos la Biblia, solamente cuando entendemos la intención original del autor original, siguiendo su lógica y su forma. Únicamente el autor original es inspirado por Dios. Entonces, cuando nosotros comprendemos la intención y la forma que le dio el autor original, es decir, el que el Espíritu Santo inspiró para que escriba, es cuando nosotros vamos entendiendo lo que Dios ha querido comunicar, ¿sí? Por eso es tan importante los originales, que son los únicos que han sido inspirados. Nosotros tenemos muy buenas traducciones, podemos estar tranquilos, hay muy buenas traducciones. Y en todo caso, cuando surgen situaciones así, lo que podemos hacer es comparar con otras traducciones y poder sacarnos la duda a ver si lo que está allí ha sido bien traducido o no. Bien, seguimos adelante. Entonces, acá la situación en el versículo 3 está yaciendo esta multitud de inválidos, ¿sí? Multitud de personas secas, personas estériles, personas marchitadas. Pero aquí el Señor elige únicamente al paralítico, ¿sí? Señor, podríamos también hablar acerca de, o preguntarnos, ¿por qué el Señor eligió al paralítico habiendo tanta gente allí? Bueno, vamos a ver qué nos puede o qué nos arroja la Escritura para que el Espíritu Santo nos ilumine y podamos comprender alguna de estas cosas. Yo la primera pregunta que me hice, ¿habrá sido el Señor movido por su compasión? Bueno, el Señor fue compasivo, el Señor era compasivo, Él mostraba su amor. Fíjense, mientras todos en una fiesta estaban metidos en otras cuestiones, tal vez saludando a los parientes que no veían hacía mucho, el Señor va allí al estanque de Betesda donde está lleno de enfermos. ¿Por qué? Porque Él tenía compasión, Él sale al encuentro de aquellos que están en angustia, en debilidad, en sufrimiento. Esto es lo que nos muestra también el Salmo 146. El Salmo 146 nos deja ahí pispear un poquito el carácter maravilloso de nuestro Dios, ¿no? Cómo Dios tiene compasión de la gente. Salmo 146, versículo del 5 al 10. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Es decir, el salmista acá nos permite ver cómo es la compasión y la misericordia que Dios tiene. Y el judío tenía garantía al conocer todos estos textos de que Dios es grande en misericordia. Pero vamos a preguntarle más cosas al texto. Saber, ¿por qué habrá elegido el Señor al paralítico? Bueno, se pudo haber tenido compasión del paralítico, pero ¿será que el paralítico tenía fe? ¿No? Porque hay algunos que dicen que para recibir algo de parte de Dios tenés que tener fe, y si no recibís algo de parte de Dios es porque
bueno, no tuviste tanta fe, como si Dios se limitara a lo que nosotros pudiéramos creer. Es cierto que tenemos la responsabilidad delante de Dios de recibir por medio de la fe lo que Dios nos ha dado. Pero este caso es algo medio tomado de los pelos, medio particular, ¿sí? Porque no vamos a ver acá estas exclamaciones que el Señor, por ejemplo, le hace a la cananea, oh, mujer, grande es tu fe, ni tampoco vamos a ver como el Señor le dijo al oficial del rey que, che, ¿cómo cree? Únicamente el Señor lo sanó a la distancia. No vamos a ver eso acá en el paralítico, ¿sí? Fijémonos. ¿Tenía fe el paralítico? Él estaba como el resto, esperando y vigilando la piscina. Esta era la situación. La situación como la situación de cualquier persona natural, que a veces pone la esperanza en el lugar equivocado, que a veces está mirando y expectante a ver que baje el dólar, por ejemplo. Bueno, el mundo hace esas cosas. Fijémonos que este hombre no podía hacer otra cosa, él ya había, o me salva el ángel ahí cuando chapotea en el agua o, no sé, me quedo acá tirado para toda la vida. Pero no solamente esa era la situación de él, era la situación de todos los que estaban ahí. Todos estaban expectantes a ver qué pasaba en la piscina. Y esto es lo que le pasa a las personas naturales. Es una esperanza errada, es una esperanza que frustra, es una esperanza que no está fundada en lo que Dios ha dicho. Entonces, quiera Dios que hoy podamos darnos cuenta que el Señor interviene en nuestras vidas para persuadirnos de que no pongamos nuestras expectativas en otras cosas, ni en supersticiones, ni en nada que no tenga que ver con nuestro Señor Jesucristo. Porque esta intervención del Señor, que le hace a este hombre que no estaba ni siquiera dándose cuenta quién era el que estaba ahí, yo creo que a veces también a nosotros nos suele suceder. No nos damos cuenta cuál es la magnitud del Dios al que venimos a servir. ¿Cuál es la magnitud, cuál es la grandeza del Dios a quien servimos? Es como que de vez en cuando es como que se nos vuelan esos puntos de referencia que tenemos y por ahí estamos como el resto de los mortales, esperando lo mágico, esperando lo emocional, esperando lo fantasioso, aquello que pueda cambiarnos la existencia, aquella situación que pueda otorgarnos un mejor pasar, aquel trabajo que necesitamos, aquella expectativa académica, aquella iglesia mejor, aquel cónyuge que nos puede salvar, aquel amigo que nos va a hacer sentir mejor, todas expectativas fundadas en lo que perece, en lo que no permanece. Pero aquí el Dios de la gloria, nuestro Señor Jesucristo, captando la atención de este hombre, que ni siquiera se dio cuenta quién era él. Vamos a ver más adelante cómo él ni siquiera entendió quién lo había sanado. Pero Dios obra y para Él no hay impedimentos, no hay ningún tipo de impedimentos. Cuando Dios quiere hacer las cosas, Él las va a hacer, ¿sí? Entonces, dice, nosotros debemos tener cuidado de poner nuestras expectativas en otras cosas que pudieran estar ocupando el lugar de nuestro Dios. El apóstol Pablo allí en la carta a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses, alaba profundamente a estos creyentes. Y entre una de esas alabanzas que él le da a los creyentes, que la fama de ellos había sido divulgada por un montón de lugares, les dice de cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando nosotros ponemos a algo antes que a Dios, estamos poniendo un ídolo antes que a Dios. Lo que sea. Un mejor bienestar, un mejor pasar. Pero es maravilloso cómo se elogia la actitud de estos hermanos allí en la iglesia en Tesalónica,
de cómo se habían convertido de los ídolos a Dios. Ese es el primer paso. Es decir, ellos cambiaron la actitud, estaban en una perspectiva de vida, estaban en una esfera de vida, en un modelo de vida, pero lo cambiaron. Ahora Jesucristo es el centro de sus vidas, Él es el Señor de sus vidas, pero no se quedaron ahí. De cómo se volvieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero y de cómo les sirven. Ese es nuestro segundo paso. Nuestro segundo paso, luego de habernos vuelto, es una vida de devoción y de servicio al Dios que nos salvó. Entonces, ¿qué fue lo que movilizó al Señor? Porque si el paralítico no tenía fe, o sea, está bien, él le hizo caso al Señor, después lo vamos a ver más adelante, pero no había una expectativa de decir, no, acá vino este Jesús que muchos dicen que es el profeta de Dios y va a decir algo y me va a sanar como vemos en otros. No se ve eso en la Escritura. Pero cuando comenzamos a darnos cuenta que Juan incluye este milagro como una señal para decirnos, hey, este es el Mesías, este es el que había de venir, este es el Salvador del mundo, nosotros bien podemos hacer en ir a las profecías acerca de las señales que iban a estar acompañando a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías, en su ministerio terrenal. Fijémonos en Isaías capítulo 35, versículo del 2 al 6. En Isaías capítulo 35 hay una profecía mesiánica. Y aquí vamos a ver dos maravillosas recomendaciones para los del Antiguo Testamento y para nosotros aquí en esta dispensación. Vamos a leer a partir del 2b, ¿sí? Dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿No le hace acordar a las palabras de Juan? Y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito del Padre. Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Maravilloso, maravilloso. Muchos del Antiguo Testamento esperaban fielmente. No solamente esperaban en estas promesas, dicen que las saludaban, las esperaban, ellos se gozaban, sabiendo de que el Dios que había prometido lo iba a cumplir. Pregunta, ¿esto fue así? Amén, esto fue así. Lo vemos aquí al Señor obrando poderosamente. Estas señales decían, este es el Mesías que había de venir. Este es el Mesías el que iba a cambiar los lugares desiertos en lugares de manantiales. Los lugares de tremenda sequedad, de marchitación, de desolación, en tremendos y maravillosos huertos, donde todos podríamos fructificar, donde todos podríamos crecer. Esto era lo que venía a hacer. Entonces, ahí el profeta diciendo, muchachos, levanten las manos cansadas, vamos, no teman, Dios está con nosotros, esfuércense. ¿Por qué? Porque ellos miraban por la fe aquello que iba a suceder. Pero y nosotros, hermanos, ellos eran en el Antiguo Testamento, ellos miraban hacia adelante, ¿qué era lo que iba a pasar? Bueno, nosotros miramos hacia atrás y vemos a nuestro Señor Jesucristo allí obrando en milagros. Y también podemos decirnos, esforcémonos. Por tanto, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid al de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Maravilloso texto escatológico también, ¿no? Apuntando a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Dios mismo vendrá y eso está haciendo la iglesia. Mirá a otro hermano que tenía al lado y decía, esforzaos, no temáis, cobre ánimo vuestro corazón. El Señor nos ha otorgado de su palabra para que por medio de ella nosotros nos consolemos. Pregunta, ¿qué estamos mirando nosotros para no darnos cuenta que el Dios de la gloria está interviniendo en nosotros con su palabra para que pongamos nuestros ojos en Él? En el versículo 6, el Señor pregunta, ¿quieres ser sano? Uno podría decir, bueno, estuvo 38 años ahí y decir, estoy seguro que seguramente que sí, ¿no? Es una pregunta obvia a veces que hace, pero ¿saben qué? Después reflexionando un poco, no es tan obvia. Porque cuando nosotros observamos el carácter humano, es cierto que hay personas que a veces les sienta bien estar, es como que se acomodan, ¿no?, a la sensación de malestar, decir, bueno, yo ya soy así, mi vida no va a cambiar y bueno, yo siempre frustrado, avanzo, no puedo moverme, no puedo avanzar en el Evangelio, no puedo crecer, no puedo... Y es como que el hombre ya por naturaleza es como que se apichona ahí, ¿no? Estos términos del otro lado de la cordillera, se apichona, ¿no? Se queda ahí tranquilito, quietito y decir, bueno, puede ser de que algunas personas en una situación de enfermedad a veces les sienta bien estar enfermas, ¿no? Porque todas la atienden, todos la cuidan. Es cierto que también para otras personas quieren salir corriendo de ahí, eso es cierto también. Pero bueno, no podemos descartar o decir, el Señor está preguntando una obviedad, primero porque Él conoce los corazones de los hombres, ¿sí? Ya lo vimos, Él es omnisciente, es omnipresente, Él nunca se despojó de todos de sus atributos, porque Dios no puede despojarse de sus atributos, ¿eh? Dios allí en toda su dimensión estaba en medio de los hombres. Entonces, ¿por qué le pregunta al Señor si quiere ser sano? Si el Señor sabía lo que había en el corazón de ese hombre y probablemente Él haya querido salir de esa situación, que tiene que ser nuestro deseo de querer salir de las malas situaciones, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos partes de las Escrituras, Dios siempre demanda una respuesta de parte del hombre. En la predicación del Evangelio, Dios llama a todos y espera que el hombre responda. Dios nos ha reconciliado en Cristo y espera que el hombre se dé la vuelta y que el hombre en una actitud de respuesta al mensaje del Evangelio se reconcilie con Dios. Entonces acá el Señor está diciendo, bueno, a ver, decime vos, yo sé lo que hay en tu corazón, pero decime vos con tus palabras, quiero ser sano, y cuando uno dice, yo quiero ser sano, lo que está haciendo es reconocer su condición. ¿No es cierto que a veces el Señor como que por medio de la predicación nos moviliza algo, ¿no? Es como que nos tira ahí una incitación para que nosotros respondamos algo. Pero a veces no podemos ni orar, ni siquiera decirle, Señor, estoy destrozado. Bueno, el Señor espera que nosotros hagamos eso. Espera que respondamos a la pregunta de Él. Espera que lo pongamos en palabras. Espera que lo podamos manifestar, decir, Señor, porque cuando nosotros lo manifestamos, no nos lo guardamos, es decir, no nos atrincheramos en eso que nos está pasando. Lo reconocemos. Reconocemos nuestra condición y le confesamos al Señor que queremos ser sanos. Amén. Qué maravilloso. El Señor le dice, quiere ser sano, pero la respuesta de este muchacho no es muy alentadora. Es decir, él no se postra y dice, sí, Señor, tú puedes sanarme, como vamos a ver en otros episodios. Él le dice, como el resto de los demás, ¿no? Señor, hace como 38 años que estoy acá, estoy esperando que alguien me meta cada vez que se agita el agua, pero cada vez que el agua se agita, viene otro corriendo y me gana. El comentario de él es un comentario casi hasta risueño, ¿no?, delante del Señor, porque le está hablando Dios mismo, pero la persona únicamente está enfocada en la superstición. Está enfocado en su perspectiva de las cosas.
Vamos a ver en el versículo 7 de Juan, volvamos a Juan. Porque dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Su respuesta habla más de su desgracia que de un ejemplo de fe. No vemos fe allí en el Señor Jesús. Es más, en el versículo 13 de ese mismo capítulo, le preguntan a él, ¿quién es el que le dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, o sea, el paralítico, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar, probablemente de una manera milagrosa, es decir, varias veces el Señor desapareció y no sabemos cómo. Pero lo que acá la Escritura nos deja claro que este hombre recibe la sanidad y ni siquiera sabe cómo se llamaba el que le dijo, toma tu lecho y anda. ¿Se entiende? Entonces, hay cosas que ya se van aclarando, ¿sí? Y en el versículo 8, aquí el Señor le pide, mejor dicho, el Señor acá no le pide, le está exigiendo, el Señor le está ordenando. Dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí el Señor le está mandando algo que es imposible para él. Pero ¿por qué Dios manda lo imposible para este paralítico? Dios nunca nos va a mandar a hacer algo imposible si Él no está detrás de eso. Porque Él es el único poderoso para hacer las cosas que son imposibles para nosotros. Por eso esta situación, ¿no?, de gente desahuciada, de gente tirada, habla de la imposibilidad humana. Nosotros, por nosotros mismos, no podíamos hacer nada para salvarnos. Pero Dios sí puede salvarnos. Por eso Él envió a su Hijo. Por eso Él hizo todo para nosotros, para que únicamente el hombre reciba, por medio de la fe, lo que Dios ha hecho. Pero aquí, Dios, que nos ha salvado, también nos ha equipado con su Santo Espíritu. Por eso Él no únicamente le dice que se levante, sino también le dice que ande. Él le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y el Dios que nos ha salvado, también nos ha llamado a andar en Él. Pero ¿por qué Dios nos llama a andar en una novedad de vida en la cual nosotros, cuando vemos nuestra vida anterior, decimos, no sé cómo hice yo para que Dios me perdonara mi pasado en el alcohol, en el libertinaje, en la inmoralidad, y cómo puedo hacer ahora para andar? Bueno, diría el predicador Armando Alducin, cálmate Habacuc. Dios no nos manda a hacer algo y nos deja así librados al azar o a nuestra propia fuerza. Dios nos ha equipado con el poder del Espíritu Santo para que nosotros andemos en Él. Por eso de todas las cosas Dios ha provisto y en abundancia para nosotros. Cuando usted esté ante una situación y diga, bueno, no, pero a mí esto me cuesta, yo no lo puedo hacer, usted créale más a Dios, que Dios nos ha equipado. Hoy hablábamos acerca de la iluminación del Espíritu Santo que hace en nosotros para que podamos comprender la palabra. Y hay muchos cristianos que siguen diciendo, yo leo la Biblia y no la entiendo, y me cuesta un montón. Pero usted no lo haga a Dios mentiroso. Dios lo ha equipado con el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que ilumina nuestro entendimiento para que nosotros comprendamos la palabra de Dios. Ahora, el poder de Dios siempre exige un esfuerzo de parte nuestra. Debemos esforzarnos. No decir, bueno, a ver, que lo haga todo Dios. Dios ya ha hecho todo y ha provisto todo para nosotros. En eso podemos estar tranquilísimos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Nosotros debemos trabajar con las herramientas que Dios nos ha dado, con el poder que Dios nos ha dado, para así fructificar en la vida cristiana. Aquí el Señor le pide, le manda lo que era imposible para Él, pero si Dios manda es porque Él lo va a hacer en nosotros.
No solamente le pidió que se levante, también le dijo que ande. Dios nos ha salvado y nos ha equipado con su Santo Espíritu para la experiencia cristiana, que es una vida de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, sin ignorar, porque esta parte a nosotros nos encanta, ¿no? Vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y ya después no podemos pasar por la puerta, pero en la segunda parte que veamos de este capítulo, vamos a ver cómo el Señor padece la persecución de los judíos. Y nos va a decir en el Nuevo Testamento que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Es decir, no podemos tomar una parte de la Escritura y escindirnos de la otra. Es decir, viene todo el combo completo, pero no temáis. El Señor ha prometido estar con nosotros. Vamos a hacer un repaso ya para ir terminando. Hemos visto, tenemos que tener algunas cosas en consideración para poder después seguir con la otra parte de este capítulo, Y entre algunas de las cosas que vimos es que esta era una señal donde marca un punto de inflexión, donde comienza la persecución de los judíos sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo va a mostrar siempre y nos va a dejar evidencia que Él cumple lo que ha ordenado. Dios no nos manda a hacer algo que Él no haya hecho. Por eso Dios cumplió toda la ley para nosotros, para hacernos justicia de Dios en Él. También hemos visto acerca de la misericordia de Dios y cómo en este contexto este estanque nos hace ver cómo Dios hace cosas por su grande y su infinita misericordia. Es decir, acá no vimos requisitos, ni que la persona creyó, no vimos ni que hubo algo que condicionara a Dios. La misericordia de Dios es grandiosa, ¿sí? Lo que sí veíamos, ¿no? Que este episodio nos podemos ver lo que Juan lo emplea para ver cómo se cumplían las profecías del Antiguo Testamento en Jesús de Nazaret, cómo el Mesías haría estas señales maravillosas, ¿no? Y allí vimos que como los del Antiguo Testamento creyeron en eso que había de acontecer y se esforzaban y se decían los unos a los otros, esfuércense, no teman, nosotros también podemos mirar a nuestro Señor Jesucristo, su grande gloria y su poder lleno de gracia y de verdad, y podemos animarnos los unos a los otros y decir, esforzaos, no temáis, Cristo viene y su recompensa y su galardón con Él para dar a cada uno conforme sea su obra.